Alemania siempre ha querido tenerlo todo, escribe el antiguo redactor jefe del Financial Times Deutschland, Wolfgang Munchau. Es decir, la alianza transatlántica con Estados Unidos para protección y seguridad. En Europa, el mercado único de la Unión Europea para condiciones de exportación preferentes para su industria. Y además, relaciones especiales con Rusia y China, que debían proporcionar energía barata y un enorme mercado de ventas, respectivamente. Este plan funcionó durante años, hasta que dejó de funcionar. Hubo muchas señales de que se avecinaban tiempos peores, pero el osificado y neomercantilista sistema empresarial alemán se negó sistemáticamente a corregir el rumbo. Hoy la locomotora económica alemana tiene cada vez menos vapor con cada kilómetro que recorre. Hay muchas razones que explican este estado de las cosas, pero habitualmente se mencionan tres. En primer lugar, la energía. El gas ruso barato fue durante años la base de la industria alemana, pero la guerra de Ucrania, el sabotaje del Nord Stream y las sanciones cortaron este flujo. El grifo se cerró. Hoy Berlín paga más por la energía que nunca, y esto golpea la competitividad alemana. La segunda es China, una nueva potencia industrial. Los productos chinos están desplazando a los alemanes de sucesivas industrias. Primero la fotovoltaica y los aerogeneradores, y ahora la automoción. Y tercero, la crisis del sector automovilístico. La industria del automóvil es la joya de la corona de la República Federal Alemana, pero una economía basada en un solo pilar se tambalea fácilmente cuando ese pilar empieza a resquebrajarse. En la actualidad, la industria automovilística está experimentando enormes turbulencias debido a la aparición de una nueva oleada de coches eléctricos procedentes de China. Sin embargo, ¿acaso acaba el diagnóstico de la enfermedad alemana con estos tres problemas? ¿Estamos ante una mera desaceleración temporal? ¿O se trata de problemas estructurales mucho más profundos? ¿Está llegando a su fin el modelo económico alemán? Bienvenido al informe Década 20. Los problemas mencionados en la introducción, energía, China y la industria automovilística, son el leitmotiv de las consideraciones sobre la débil situación de la República Federal de Alemania. Sin embargo, no son ni mucho menos los únicos problemas, y hoy analizaremos estas causas menos conocidas del fin del milagro económico alemán, como lo denomina Munchau en la portada de su libro Kaputt. No se trata solo de la energía, China y la industria automovilística. Es todo un modelo económico que ha dejado de funcionar. Uno de los pilares de este modelo era un enfoque muy conservador del gasto público, concretamente de las reglas para combatir la deuda pública. Reglas que los alemanes se impusieron a sí mismos. Durante décadas, Berlín tuvo pánico a la deuda. Los gastos debían estar bajo estricto control. El déficit preferiblemente cero. ¿Qué era lo que más sufría por ello? La inversión. Algunos afirman que es el efecto de un trauma no superado de los años 30. Entonces la hiperinflación destruyó los ahorros de los alemanes y provocó una crisis económica que allanó el camino a la llegada de los nazis al poder. Por eso Berlín sigue teniendo tanto pánico a endeudarse, para que esos días oscuros no vuelvan. Sin embargo, lo paradójico es que hoy es la profundización de la crisis económica la que empuja a la ultraderechista AfD hacia el poder. El pasado ha regresado por la puerta de atrás. Tras la crisis de 2008, Alemania decidió que la estabilidad del sistema financiero era el valor más alto. Había que defenderla incluso a costa de un menor gasto en inversión, es decir, a costa de un menor crecimiento económico. Por eso los alemanes inscribieron entonces en la Constitución el llamado freno a la deuda. El déficit federal no podía superar el 0,35% del Producto Interior Bruto. Los estados federales estaban sujetos a una prohibición total de endeudamiento. Todos los gobiernos posteriores tuvieron que atenerse a estas normas, que obstaculizaban el desarrollo. No había dinero adicional para el presupuesto y no había inversiones. A modo de comparación, la Unión Europea permite un déficit del 3% del Producto Interior Bruto. Así pues, Berlín se impuso normas mucho más restrictivas que el resto de la Unión Europea. ¿Cuáles fueron los efectos de esta política? El mal estado de las carreteras alemanas, ferrocarriles descuidados, infraestructuras de la era analógica,
La Fundación Bertelsmann lo ha calculado en 100.000 millones de euros anuales. Esto es lo que Berlín debería invertir hoy para ponerse al día. 10.000 puentes que necesitan renovación. La operadora ferroviaria Deutsche Bahn necesita 45.000 millones inmediatamente, porque 1 de cada 3 trenes llega tarde. Y añadido a esto, Alemania quiere alcanzar la neutralidad climática en 2045, y para ello debe gastar otros 50.000 millones de euros anuales. Enormes necesidades y no hay de dónde sacar los fondos. Este muro de conservadurismo fiscal alemán no lo rompieron ni la pandemia, ni la guerra de Ucrania, ni el estancamiento económico, ni siquiera el colapso de la coalición gobernante del canciller Scholz. Finalmente lo rompió Donald Trump. Tras el giro de Estados Unidos hacia el aislacionismo y las señales hostiles de la administración Trump hacia Europa, el Parlamento alemán decidió: es la hora de romper el tabú existente. Berlín reconoció que ya era hora de flexibilizar las normas. Friedrich Merz, el candidato democristiano a canciller, lideró una coalición que logró cambiar la Constitución y tirar el freno a la deuda a la basura. Aunque proclamó diferentes eslóganes durante la campaña electoral, tras las elecciones se convirtió en el líder del cambio. Contó con el apoyo del partido de izquierdas SPD y de los Verdes. El nuevo gobierno podrá así aumentar el déficit para financiar los gastos de defensa y la modernización de las infraestructuras. Las últimas semanas han supuesto, por tanto, un cambio fundamental en la política económica alemana. Berlín abandonó principios vigentes durante décadas, rompiendo con los traumas sociales de los años 30. Los recién iniciados gastos en inversiones estimularán sin duda la economía. Pero, ¿es esto suficiente? ¿Se convertirá Alemania de nuevo en líder del crecimiento económico en Europa gracias a los miles de millones de euros adicionales para infraestructuras y armamento? Wolfgang Munchau, el renombrado analista económico alemán y antiguo editor del Financial Times Deutschland, mencionado al principio, lo duda. En su libro Kaputt, el fin del milagro económico alemán, expone una tesis contundente. Las malas decisiones de Berlín en relación con Rusia, China o la industria automovilística no son causas, sino efectos de la crisis más profunda de Alemania. No son más que síntomas de un problema mucho más profundo. El origen de los problemas de Berlín es el colapso de un modelo de gobernanza que durante décadas se consideró la base del éxito. Un modelo neomercantilista basado en un único objetivo: maximizar las exportaciones industriales. Esto funcionó durante muchas décadas. Alemania era una potencia económica porque la política estatal estaba al servicio de la industria, y la industria estaba al servicio de la balanza comercial. Volkswagen, Mercedes, BMW, Siemens, Bayer, los campeones alemanes de la exportación mundial. Marcas conocidas en todo el mundo, un símbolo de éxito para un modelo orientado a la exportación. Con el tiempo, sin embargo, este modelo se distorsionó. Como escribe Munchau, Berlín se esfuerza hoy en día por aplicar la política comercial francesa del siglo XVIII a través de empresas del siglo XIX, utilizando tecnología del siglo XX. La política, las grandes empresas y el sistema financiero se fusionaron en una alianza patológica. Alemania se convirtió en un estado tomado por la industria tradicional, que año tras año se volvía cada vez menos innovadora. Una serie de decisiones equivocadas condujeron a la situación actual, en la que han dejado de ser líderes del cambio tecnológico. Como señala el autor, el mayor problema es el condicionamiento político de las decisiones sobre qué entidades financiar. Los bancos estatales se orientaron hacia el pasado y no se abrieron a las nuevas empresas. Durante mucho tiempo no hubo un sector de capital riesgo en Alemania. Actualmente existe, pero es mucho más pequeño en comparación con el de Estados Unidos. Una de las razones por las que Alemania no está presente en el segmento de las empresas de tecnología avanzada es la falta de financiación. En Alemania no faltan investigadores con talento, pero el sistema financiero es incapaz de apoyarlos. Aquí es donde radica la verdadera causa de la actual crisis económica. Un estado industrial moderno se ha degradado hasta convertirse en una máquina oxidada con recetas del pasado. Munchau critica a todos los gobiernos de las últimas décadas, independientemente de su afiliación política, desde Helmut Kohl hasta Olaf Scholz. Pero Gerhard Schröder dejó un legado especialmente malo.
Fue Schröder, ex canciller de Alemania y amigo íntimo de Putin, quien abrió la puerta a la dependencia alemana del gas ruso. Tras abandonar la política, se pasó al otro lado de la mesa, formando parte del consejo de Rosneft, la empresa estatal rusa de combustibles. Según el autor de Caput, todos los gobiernos recientes subordinaron los intereses a largo plazo del Estado a los intereses a corto plazo de las mayores corporaciones industriales, y de paso a los intereses privados de determinados políticos. La tesis sobre el retraso tecnológico de Alemania puede sonar a provocación. Al fin y al cabo, fue Alemania quien abanderó la segunda revolución industrial. En su centro estaba el motor de combustión interna, el corazón de la industria alemana, sobre el que este país construyó su potencia automovilística. Junto a él surgieron fuertes sectores de robótica, química industrial y farmacia. Por eso, hasta hoy, en nuestro imaginario, Alemania funciona como símbolo de innovación tecnológica. Pero las tecnologías cambian. Tras la segunda revolución industrial llegó la tercera, y en su centro ya no estaba el motor de combustión interna, sino el ordenador personal. El mundo entró en la era digital. Alemania claramente se durmió durante esta era. Los estadounidenses se convirtieron en los líderes de la revolución digital, mientras Berlín se limitaba a observar cómo Estados Unidos perfeccionaba la producción de ordenadores, teléfonos inteligentes o inteligencia artificial. Así, esencialmente, desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania no ha aportado nada realmente innovador a la industria tecnológica mundial. Esto puede comprobarse analizando los índices bursátiles. El mercado bursátil estadounidense está liderado por los 7 magníficos, 7 empresas tecnológicas surgidas a raíz de la tercera revolución industrial: Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Facebook y Google. Todas se crearon en la era de la digitalización. Estas corporaciones son hijas de la revolución digital. Al mismo tiempo, el principal índice bursátil alemán, el DAX, formado por las 40 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Frankfurt, sigue dominado por las empresas de los sectores tradicionales: química, automoción, banca e industria. En este contexto, solo destaca SAP, el único campeón digital mundial procedente del Rin. La bolsa estadounidense está impulsada por empresas digitales. Sin embargo, la bolsa alemana está impulsada por empresas industriales. Llegaremos a conclusiones similares analizando la lista de las 100 mayores empresas tecnológicas del mundo. Encontramos solo 2 de Alemania y hasta 9 de China, 4 de los Países Bajos y 5 de Japón, por no hablar del dominio absoluto de las empresas estadounidenses. Esto es exactamente lo que quería decir Munchau cuando afirmaba que Berlín se esfuerza por aplicar la política comercial francesa del siglo XVIII a través de empresas del siglo XIX utilizando tecnología del siglo XX. Las oportunidades para corregir el rumbo aparecían sistemáticamente, pero eran notoriamente desestimadas. Escuchemos al antiguo redactor jefe del Financial Times Deutschland. Es irónico que las empresas automovilísticas alemanas estuvieran en una posición ideal para aprovechar las nuevas tendencias. Cuando California amenazó con introducir un número obligatorio de coches eléctricos importados a finales de los 90, Daimler-Benz diseñó el compacto clase A como posible futuro vehículo eléctrico. Cuando California retiró esta amenaza, Mercedes dejó de trabajar para el proyecto. Los vehículos de la clase A utilizaban elementos de seguridad que más tarde utilizó Tesla. Este es otro tema que recorre nuestra historia. El motor de la debilidad tecnológica alemana fueron las malas decisiones de gestión y la excesiva confianza en la fortaleza de su propia industria. Las empresas automovilísticas alemanas no querían diseñar vehículos eléctricos, ya que los consideraban una amenaza para sus propias ideas sobre la esencia de un automóvil. Y de este modo, la combinación patológica de la política, las grandes empresas y el sistema financiero llevó al Estado a seguir invirtiendo en los viejos sectores industriales. Además, el conservadurismo fiscal privó a Alemania de la posibilidad de gastar más en desarrollo de infraestructuras. La suma de estas circunstancias hizo que la República Federal de Alemania se durmiera durante la Revolución Digital. Lo interesante es que Munchau no se centra únicamente en los aspectos de las decisiones equivocadas de la industria y la administración estatal. Su crítica se extiende también a la propia sociedad alemana y su apertura al talento de fuera del sistema.
Escuchemos al autor. Podría pensarse que un país con un gran sector industrial exportador que lucha contra la escasez de mano de obra cualificada se abriría con entusiasmo a los trabajadores extranjeros o a los alemanes que regresan al país tras varios años fuera. Pero no es este el caso. Los políticos alemanes entienden el problema y han intentado abordarlo de diversas maneras, pero estas soluciones no funcionan a nivel práctico. El hecho es que Alemania ha perdido la batalla por el talento. No se trata de un problema nuevo. Esta tendencia comenzó ya en los años 30, cuando los nazis llegaron al poder. En aquella época, miles de científicos, ingenieros e inventores abandonaron Alemania, muchos de ellos para siempre. Y sin embargo, fue Alemania el origen de la revolución científica que dio paso a la revolución tecnológica y digital. Fue aquí donde Max Planck, Max Born, Heisenberg o Albert Einstein vislumbraron los fundamentos de la física moderna. Fueron sus trabajos los que más tarde desembocaron en la creación de la bomba atómica, los transistores o los ordenadores. Baste decir que 47 investigadores de una sola universidad de Gotinga recibieron el premio Nobel. Esto demuestra la enorme fuerza de la Academia Alemana, o al menos lo demostraba. Después de 1933, este capital se evaporó. En la mayor parte de los casos se trasladó a Estados Unidos. El proyecto Manhattan, el auge de Silicon Valley. El genio alemán comenzó a alimentar la economía estadounidense. Pero esto no es solo cosa del pasado. Alemania también está perdiendo hoy la batalla por el talento. Fijémonos en los líderes de las Big Tech mundiales. Elon Musk nació en Sudáfrica. Sundar Pichai, consejero delegado de Google, nació en la India, al igual que Satya Nadella, de Microsoft. Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, nació en Taiwán. Estos ejemplos demuestran que en Estados Unidos se puede llegar a lo más alto, independientemente de dónde se haya nacido. Si tienes talento, una idea y determinación, el sistema te lo agradecerá. Sin embargo, en Alemania esto es diferente. ¿Qué apellidos encontramos en la lista de directores generales de las 10 mayores empresas alemanas? Blum, Hodges, Zipse, Bad, Hartung, Birnbaum, Meyer, Bursch. Solo el sueco Källenius de Mercedes y el británico Louis de Uniper no son alemanes de todo este grupo. Los directores generales de las mayores empresas alemanas nacieron en este país. El sistema empresarial alemán es muy cerrado y hermético. A pesar de los millones de inmigrantes, la cúspide de la pirámide empresarial sigue siendo la misma. Un techo de cristal para los recién llegados. Una cultura así no engendra innovación, sino que enseña subordinación y empuja a los rebeldes a los márgenes. No está abierta al cambio, a las nuevas tendencias, lo que se traduce en escasa innovación en la economía. Por eso, si eres un geek de un país periférico que tiene una gran idea, no sueñas con ir a Berlín, sino que comprarías un billete a San Francisco. Así es precisamente como Alemania está perdiendo la competencia mundial por el talento. Sin embargo, las dificultades no solo afectan a los inmigrantes más cualificados, sino en general a todos los expatriados. En una encuesta mundial sobre la vida de los expatriados, Alemania ocupó el último lugar de 53 países durante 2 años consecutivos. Recibió calificaciones especialmente malas en ámbitos como las condiciones de vivienda, la infraestructura digital, el idioma y la administración. El 30% de los expatriados encuestados afirmó no sentirse a gusto en Alemania y no tener una red de relaciones sociales. El 50% se quejó de las dificultades para hacer amistades cercanas y el 33% estuvo de acuerdo con la afirmación de que los alemanes son poco amistosos con los extranjeros. El segundo factor importante es el escepticismo mental hacia la digitalización, no solo político, sino profundamente cultural. La concreción del acero y los motores ha dominado fuertemente el imaginario tecnológico alemán. Prospera en la mecánica y las máquinas, pero no se encuentra a gusto en el mundo menos tangible de los bits, la computación en la nube y la inteligencia artificial. Se mueve bien en el mundo de la segunda, pero no en el de la tercera revolución industrial. Munchau subraya en su libro que este escepticismo mental afectó sobre todo a las élites alemanas, conduciéndolas a decisiones incomprensibles que a la postre resultaron muy costosas.
Se puede citar a modo de ejemplo la extraña obstinación de Helmut Kohl, que a principios de la década de 1990 destinó cientos de miles de millones de marcos al desarrollo de la televisión analógica por cable de alta definición, a expensas de invertir en el desarrollo de redes de Internet. A la larga, esto ralentizó el desarrollo de Internet en Alemania, lo que obstaculizó el proceso de digitalización. Escuchó las necesidades de los operadores dominantes de la vieja tecnología, en lugar de crear condiciones para los innovadores con espíritu de desarrollo. Otro ejemplo fue la declaración de un ingeniero de alto rango de Siemens, que hablaba con desdén de la revolución de la tecnología móvil. En su opinión, el futuro pertenecía a los teléfonos analógicos, en los que Siemens era el líder, y esta empresa a la postre se durmió durante la revolución de los smartphones. Toda la situación queda perfectamente ilustrada por una anécdota humorística de un cierto diseñador gráfico descrita por la prensa alemana. El ilustrador tenía que enviar un gran archivo a una imprenta desde su finca en las afueras. Intentó enviarlo por internet, pero la transferencia tardaba siglos. Así que en paralelo a la conexión de internet, se montó en un caballo y decidió transportar el archivo en un soporte físico directamente a la imprenta. Resultó que no solo llegó a caballo más rápido que la transferencia por internet, sino que incluso después de volver, el archivo seguía cargándose. Esta historia parece una broma. En la era de la fibra óptica, en pleno corazón de Europa, un caballo resultó ser más rápido que la transmisión digital de datos. Sin embargo, no es una broma, sino un símbolo de lo deficiente que es el estado de la infraestructura digital en Alemania. El nuevo gobierno de Merz debería utilizar los fondos liberados para mejorar su funcionamiento. Liberar a Alemania de sus restrictivas limitaciones financieras no es la única señal prometedora de cambio en el horizonte de Berlín. Otra es la posible vuelta a la energía nuclear, de la que Munchau habla en su libro. Lo que más me sorprende es la increíble temeridad de la política energética alemana. Primero, los neomercantilistas se lo jugaron todo a una carta, el gas ruso. Después, los verdes apostaron por el abandono progresivo de la energía nuclear. Cuando llegaron al poder, el 14% del suministro eléctrico alemán procedía de centrales nucleares. Era necesario compensar esta pérdida, así como la causada por la pérdida de suministros de Rusia. Hoy, estas dos decisiones imprudentes, con tan grandes implicaciones, afectan a toda la competitividad de la industria alemana. Recientemente, Westinghouse, Framatome y Urenco, tres potencias de la industria nuclear, afirmaron en un artículo en Die Welt que son capaces de restablecer la vida de las centrales nucleares alemanas de aquí a 2030. Como empresa constructora de centrales nucleares alemanas, Framatome está familiarizada con las centrales y dispone de los conocimientos necesarios para aplicar las medidas necesarias con objeto de volver a poner en marcha las centrales de forma segura, afirmó Carsten Haferkamp, director general de Framatome. Mientras tanto, los productos y servicios necesarios serían suministrados por la filial alemana de la estadounidense Westinghouse. Suministrar combustible a las centrales nucleares es fácil. Merece la pena abordar esta opción con gran seriedad. Favorece la protección del clima, la seguridad del suministro y también la independencia de Rusia, añadió Jörg Harren, director general de Urenco Deutschland, que suministra combustible nuclear enriquecido. Según las filtraciones, la nueva coalición CDU y SPD debe evaluar si la reactivación de las centrales nucleares cerradas sigue siendo técnica y financieramente viable. Y mientras parece que la CDU de Merz tendría el valor de admitir el error, el SPD de Scholz se opondrá firmemente, lo que supone potencialmente otro motivo que debilita la unidad del futuro gobierno. La economía alemana tiene muchos retos, pero sigue siendo la mayor potencia económica de Europa. La República Federal de Alemania cuenta con una enorme base industrial y gracias al cambio constitucional, Alemania tiene nuevas posibilidades de financiación. Además, están apareciendo en el espacio mediático ideas tan audaces como cambiar la industria automovilística por la producción de defensa, algo que ya conocemos del pasado. Por lo tanto, aún es pronto para hacer pronósticos inequívocos y fatalistas sobre Alemania.
El hecho es que Alemania aún puede recuperarse, pero cada día de retraso y cada mala decisión, de las que ha habido tantas en los últimos 30 años, puede tener consecuencias de largo alcance. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.